Ezequiel, el capítulo 15, hermanos. Vamos buscando en la Biblia este capítulo de Ezequiel, capítulo 15. A veces cuando estoy leyendo en la Biblia me pregunto a mí mismo, ¿con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito de Dios en poner estas palabras en este lugar? Y nos ayuda a meditar en el mensaje mismo cuando apreciamos los propósitos de Dios. La Biblia no es un libro muy grande, es un libro chiquito cuando consideramos los 1500 años o más que se abarcan en este libro. Aquí en capítulo 15 de Ezequiel, cuando preguntamos con qué propósito Dios puso estas palabras, vemos que sumamente es un texto que habla del temor de Dios. Y francamente, hermanos, es muy fácil olvidarnos de la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Dios está cerca siempre, Dios nos está mirando. Aunque Dios es grande, Dios es todopoderoso, omnisciente, pero también nos ama, se da cuenta de cada pensamiento que tenemos. Está muy cerca cuando andamos desviados del camino de justicia. ¿Y qué importa? Dios tiene millones y billones de gente aquí en esta tierra para juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué importa a Dios lo que yo haga? Pero el día vendrá cuando Dios nos va a juzgar a todos. Aquí tenemos el ejemplo del pueblo de Dios. Dios escogió a Israel para ser su pueblo. Dios moraba en su forma de pensar de ellos. Dios les llamó el pueblo de Él. Eran pueblo de Dios. Y nosotros como cristianos aceptamos de Efesios capítulo 1 que Cristo, por medio de Cristo, Dios nos escogió a nosotros también. Entonces, si somos de Cristo, somos de Dios. Y entonces Dios nos juzgará conforme a lo que hacemos en esta vida. Dios quiere que seamos útiles a Él. Tiene propósitos para llevar a cabo en esta tierra. Ama a todos los hombres. Y cuando nosotros pecamos, es un insulto a nuestro Dios. También es un tropiezo para los demás del mundo. Entonces, en capítulo 15, tenemos una figura que Dios usa por medio de la boca del profeta Ezequiel. Habla del valor de la madera de la vid. Entonces, dice en Ezequiel capítulo 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid? Más que cualquier otra madera. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesto en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego
la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mis rostros contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. El hombre que hace prevaricación, el hombre que hace cualquier pecado, que juzga a Dios, provoca a nuestro Creador a ira. Y por lo tanto, nos deja, para ser juzgado, nos deja inútil para servir a Jehová. Aquí tenemos la madera de la vid. Hablando de las maderas que hay en el mundo, tenemos la madera del pino. Y hay muchas cosas que podemos hacer con el pino. El pino es madera que se puede usar dentro de la casa, pero afuera no sirve muy bien. Porque se tuerce con los elementos de afuera. Pero hay caoba, que es diferente la madera. Y es muy útil para hacer muebles o se usa para hacer instrumentos como la guitarra o como piano, el violín. Hay madera del árbol que se llama el fresno. Y es muy barata la madera del fresno. Por eso es muy barato hacer cosas de cualquier manera, proyectos de madera. El álamo es buena madera para hacer muebles y no lleva sabor, entonces se usan en hacer palillos como usan los chinos para comer. Y puede poner estos utensilios en la boca y no hay sabor para cambiar el sabor de la comida. Hay madera que se llama abeto, que se usa en construcción. Madera de la vid ni siquiera sirve para hacer una estaca. Porque uno que le quiere poner en la pared un hueco para colgar la ropa o algo así, se rompe, se deshace y no sirve ni siquiera para estaca. No podemos hacer muebles de madera de la vid, no podemos hacer un violín, no podemos construir casas, no podemos hacer muebles. Esta madera es útil solamente para quemar. Entonces, así Dios habla de nosotros. ¿De qué servimos? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Hay hermanos a veces que conozco que son bien capaces en la palabra, pero en su vida personal no sirven para nada. Por la vergüenza de su vida personal, por la falta de dominio propio. No pueden controlarse los deseos carnales, no pueden controlarse la ira. Entonces, en cuanto a la obra del Señor, no sirven para nada. En el caso de Israel, vamos a ver varios detalles que describen los fracasos de Israel que les dejaba inútiles para Dios. Entonces dice, voy a usarles para quemar leña. Voy a usarle como leña para quemar. Y cuando sale quemada la madera, si hay algo, esto representa el valor de los pecadores de Israel.
Esto es el mensaje brevemente de capítulo 15. Entrando en capítulo 16, es muy difícil leer, hermanos, el sentimiento que expresa Jehová por medio de Ezequiel. Habla de la vergüenza de la idolatría, de la inmoralidad, de las abominaciones que hacían los israelitas, que habían provocado a ira a Dios. Claro, fue la base de sus morales, la base de su forma de vivir fue la idolatría. Y la religión humana nos sirve para enseñar la moralidad del hombre. No hay convicción como Dios enseña convicción. No hay dominio propio como Dios enseña dominio propio. No hay reverencia, no hay respeto, no hay amor, no hay misericordia, no hay el carácter divino que Dios enseña en la Biblia. No hay en las religiones de los hombres. Entonces, Dios considera, ya que Dios escogió a Israel y les llamó su esposa, también esto corre paralelo a la figura de Cristo y la iglesia. Nosotros somos la esposa de Cristo, esposa de Dios en Cristo. Cuando no somos fieles a Cristo, cuando no somos fieles al esposo, somos adúlteros. Somos culpables de adulterio, como Dios enseña aquí en este capítulo. Y describe en detalle que no voy a leer. Pero nada más, ustedes pueden leerlo, pero lo que van a ver es que Dios habla de Israel como cuando desde el principio eran como una niña recién nacida a quien nadie quería, rechazada por todos. Pero Dios puso su amor en ella, la limpió y la adornó y la cuidó por toda la vida, y llegando a los años de la madurez, bien adornada, se enamoró de la hermosura que tenía ella. Dice en el versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Esto es el tropiezo de la hermosura, de la belleza, de la prosperidad, del éxito. Dios nos prospera, Dios nos adorna, llegamos a tener una dignidad que Dios nos da. Y a veces, en vez de mantenernos humildes y entregados a nuestro esposo, comenzamos a pensar carnalmente. El orgullo, la vanidad entra en la vida. La mujer vanidosa no sirve para nada. Ella, por su hermosura, piensa que es digna de lo mejor que hay en el mundo. Y tantas veces, así pensando, aunque sea mujer tan hermosa, no es buena esposa. Algo para ver, muy bella, pero no sirve en el hogar. Y arrogante, con soberbia, su vida va de mal en peor. Viene otro hombre que reconoce la hermosura de ella
y la alimenta su vanidad. Y ella cae bajo el encanto del hombre, no su esposo, y llega a ser adúltera. Esto describe el camino de los cristianos tantas veces cuando tropezamos en nuestra propia vanidad. Pensamos que somos algo cuando no somos nada sin Cristo Jesús. Y perdimos la humildad que nos guarda de aquellos tropiezos. Esta vanidad en Israel fue de mal en peor durante toda la historia de ellos. Entonces, entre las naciones buscaron manera para agradar a los demás, para que haya más lisonja, más alabanza de los demás. Querían imitar a los demás. Vemos el ejemplo cuando escogieron o cuando pidieron rey en los días de Samuel. Querían estar semejantes a los demás de las naciones, con reyes. Cuando Dios no les ofreció reyes, les ofreció a sí mismo como rey de Israel. Y profetas como Samuel, y jueces como Samuel. Pero querían algo más mundano. Y esto fue el principio del fin de la nación de Israel. Pero cuando uno anda así conforme a la sabiduría carnal, hay muchos tropiezos más que enfrentar. En la religión de ellos, en las naciones del mundo, hacían sus templos en los lugares altos. En cualquier lugar alto ponían sus altares y su religión de adorar la creación, el sol, la luna, las estrellas, los animales y las fuerzas de la naturaleza. Dice Dios en versículo 16, fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Hablando de sus imágenes que hicieron en versículo 17. Y sigue hablando en el versículo 20. Esta religión, puesto que no fue de Dios, fue de los hombres, últimamente los llevó en los momentos de desesperación. Los llevó a quemar a sus hijos y a sus hijas en fuego, a sus dioses. Versículo 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieres a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. La religión del mundo no aprecia el valor del hogar. No aprecia la fidelidad de un hombre a una mujer por vida. Todo es para ganar una fortuna. Es el materialismo, esto es la codicia, la avaricia. Colosenses 3:5 dice que esto es idolatría, la codicia. Baal fue símbolo, fue Dios de la prosperidad. Acera también, y además de la abundancia de fertilidad en el ganado y en los hijos. Entonces, cuando en su desesperación para hacerse ricos, y no hubo guerra, o hubo hambre, o hubo catástrofe, de alguna manera en la vida, ellos para lograr o para mantener su prosperidad estaban dispuestos a
degollar a sus propios hijos, como hoy día los que buscan la prosperidad están dispuestos a descuidar de sus hijos, abandonarles, hasta matarles a ellos para la prosperidad. Y esto Dios llamaba abominaciones que Dios no podía soportar. Cuando abusamos de nuestros propios hijos, cuando descuidamos de ellos, esto se llama abominación. Así Dios nos juzga desde el cielo. El 22, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud. Lo interesante es que Dios usa esta figura de fornicación para describir la idolatría. Lo interesante es que en esta religión de los hombres, en aquel entonces como hoy día también con la religión carnal de los hombres hoy, del humanismo o de las falsas doctrinas en varias iglesias, hay más y más fornicación literal, hay más y más adulterio literal, hay más y más divorcio y segundas nupcias, hay más y más descuido del hogar. Es la consecuencia de la fe que el mundo nos enseña, no Dios. Entonces dice en el 25, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura. La belleza que Dios nos da, podemos cambiar en algo muy feo. Podemos cambiar en algo que destruye la hermosura. Hay mujeres muy bellas pero feas. Cuando uno oye cómo habla, como uno observa la falta de fidelidad, cuando uno observa la corrupción de la vida, no parece tan bella como antes parecía. Una parte de esta apostasía fue de no confiar en Dios. Siempre es un problema. Mateo 6, Jesús enseña, comenzando en el versículo 19 hasta 33, la mitad del capítulo se dedica a esto de que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y también a Mamón, al dinero, no podemos. Esto es de no confiar en Dios. Y últimamente confiamos en otras cosas que nos lastiman. En este caso, ellos confiaban en alianzas con otras naciones, otros ejércitos, otros reyes. El rey de Egipto, ya hemos pasado 700 años después de la salida de Egipto. Pero de todos modos Egipto quedó una nación próspera, poderosa en su ejército. Entonces cuando esta nación tan pequeña de Israel se sentía amenazada por Asiria o por Babilonia, buscaron ellos entonces alianza con Egipto. Y Dios le llamó fornicación también, porque no confiaban en Dios, no se arrepentían de sus pecados. Dice, te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos. El versículo 28, fornicaste también con los asirios. Buscaban alianza con Asiria cuando en la historia ellos entonces eran el gran poder, pero disminuyendo todos los años y Babilonia más y más fuerte cada año. ¿Con quiénes? Israel está pensando, ¿quiénes deben ser nuestros amigos? Y buscaron amigos
de entre los asirios, de entre los babilonios, de entre los egipcios, en vez de buscar amistad con Dios. Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 32. Dice el versículo 30, ¿cuán inconstante es tu corazón? Dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Así habla Dios de la falta de fidelidad de su discípulo, de sus santos. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Santiago habla de esta vacilación. El apóstol Pablo habla, tenemos que ser constantes, con fidelidad, sirviendo a Dios. Sigue hablando de lo que asusta a Dios en observar esta falta de fidelidad. Dice que hay dos cosas. La prostituta es la ramera, la otra es la adúltera. La mujer adúltera. Dice que ellos eran como la mujer adúltera, ni siquiera como ramera. Ramera al menos busca y recibe pago por su fornicación. La adúltera ni siquiera busca ganancia. Al contrario, ella misma busca por nada el servicio de otros. Dice entonces en el 36, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces y en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, después de hablar de lo que fue tan ofensivo a Dios en el cielo, están haciendo todo eso y Dios hay silencio en el cielo. Es calmado, aparentemente tranquilo, no dice nada, como hoy. Usted y yo entramos en la apostasía, entramos en el pecado. ¿Y cómo habla Dios a nosotros? ¿No grita? ¿No dice nada? ¿Está tranquilo? No está tranquilo, pero parece, porque no escuchamos la voz de su ira. Pero el día del juicio vendrá. Segunda de Pedro 3:9. El día del juicio vendrá. Entonces, así, por tanto, he aquí que yo reuniré a todos sus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. El 40, y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán. Esto fue la consecuencia, la pena de muerte. Apedreados. Esto fue la ley de Moisés. Los que eran culpables de adulterio y de la fornicación tenían que morir apedreados. Entonces así habla de Dios de Israel. Y te atravesarán con sus espadas. También esto es una forma de hablar del sentimiento tan fuerte de Dios en contra. Dios nos enseña el temor de Dios, hermanos. No debemos de olvidarnos de lo que dice
Salmo capítulo 19. Cuando estamos leyendo textos así que habla parece tan sangriento nuestro Dios cuando habla de atravesarnos con espada. Pero dice el versículo 9, Salmo 19, 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y en los Proverbios, capítulo 1, en este libro de sabiduría, comienza el libro hablando del valor del temor de Jehová. Capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, lea conmigo ahora de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es el apóstol Pablo hablando con mucho amor a la iglesia en Filipos, los hermanos, los filipenses. Pero el apóstol Pablo los avisa de la ira de Dios. Aunque eran cristianos, comprados con la sangre de Jesús. Pero dice, nuestro servicio a Dios debe ser, nuestra salvación a Dios debe ser con temor y temblor. Porque así es la realidad de nuestro Dios. Leyendo ahora de Hebreos, el capítulo 10. Cuando habla de de congregarnos, dice en el versículo 25 o 24 y Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto es el contexto de la persecución. Les fue seria cosa congregarse, porque existía el riesgo de sufrir por Cristo. Pero de todos modos, no dejando de congregarnos. Entonces dice por fin en versículo 31, dice, 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién habla? ¿A los incrédulos? Claro, son condenados ellos. Pero dice esto, el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso hay tanta enseñanza acerca de la ira de Dios en la Biblia. Andamos aquí en la tierra y no escuchamos mucho su palabra y podemos convencernos que aunque andamos en pecado, andamos descuidando de nuestra fe y podemos fácilmente pensar que estamos muy bien. Pero en realidad no estamos bien. Israel en aquel entonces pensaba que eran muy justos porque conforme al juicio del mundo andaban muy bien, pero no conforme al juicio de Dios. Entonces, el fin del capítulo 16 de Ezequiel, Dios dice a Israel
que tiene 2 hermanas que ya fueron adelante de ellas. Dice que Samaria, pues Samaria falleció un siglo antes, y aún más antes, pues Samaria al norte de Israel, al sur de Israel estaba Sodoma, allá en el Mar Muerto. Y en el libro de Génesis, aún más siglos antes, Dios llovió fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma. Los quemó por completo. Y Dios les juzga a Israel y dice que, aunque juzgué primero a Samaria, juzgué primero Sodoma, usted después, pero dice, ustedes son peores que Samaria, y peores, sus abominaciones peores que las de Sodoma. Menciona en versículo 48 5 cosas del fracaso de Sodoma, y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Ellos de Sodoma, dice, no hicieron tan mal como ustedes. 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Lea de Amós, lea de Oseas, lea los profetas que hablan de los detalles de los pecados. Lea allá en Jeremías detalles de sus pecados. Ellos hacían todo esto y más. Hasta dice, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Dios los quitó por las abominaciones de esta clase de, que se llama, de pecado de los sodomitas, que todo el mundo reconoce lo que era. Pero también Israel hacía lo mismo, y peor. Entonces dice, y Samaria no cometió ni la mitad de tu pecado, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. A comparación a los pecados de Sodoma y de Samaria, dice, su iniquidad hace que ellas parezcan justas. Imagínense. Así hablaba Jesús de los fariseos en sus días, en Mateo 23. Eran peores que los gentiles. Así habla Jesús. En los ayes de Mateo 23, una lista larga. Y supuestamente los más santos, los más entregados a Dios, estrictos en la ley, supuestamente, pero pura hipocresía. Hermanos, podemos nosotros llegar a ser igualmente hipócritas si no nos guardamos los pasos de la vida. Entonces, así leyendo adelante, les deja con una esperanza. Es cierto que Dios iba a borrarles a ellos de aquella tierra, y la gran mayoría iban a morir. Ellos no tendrían hijos después, no tendrían descendencia. Muy pocos iban a sobrevivir. Los sobrevivientes serían muy pocos. Si estaban allí con Ezequiel, algunos de ellos que iban a sobrevivir los 70 años del exilio. Entonces, dice, del remanente que quedaría, dice, yo los voy a perdonar. Volviendo a 41, dice, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré
que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Dios así iba a cesar la maldad de ellos, o por enseñarles allá en Babilonia, o por matarles donde estaban haciendo sus abominaciones. Iba a hacer cesar sus abominaciones. Entonces aquí habla de este propósito. Dios les iba a enseñar temblar en su presencia y abandonar su idolatría, y abandonar su inmoralidad, y abandonar sus mentiras, y su falsedad, y su odio. Los iba a hacer por medio de este juicio. Leyendo adelante dice, en el versículo 59, pero más ha dicho Jehová al Señor, haré yo contigo como tú hiciste. Es pregunta, ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¿Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Dios hace esta promesa. Dios hizo su pacto con ellos, y aunque ellos fueran infieles, menospreciando el pacto, ellos mismos, menospreciando el pacto con Dios, Dios no iba a hacer eso. Dios quedará fiel. Entonces Dios los iba a... El cumplimiento sería en Cristo Jesús. Sería en los descendientes de ellos. Dios iba a establecer un pueblo fiel a Él. Y parece que también el apóstol Pablo escribió a Timoteo de que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios siempre guarda su palabra. Aunque todos de ellos fueran infieles, Él siempre sería fiel. Y es la promesa que Él nos deja a nosotros. Dice, sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences. Es bueno, hermanos, acordarnos de nuestra vergüenza. No sé si nadie le gusta hacer eso, pero pensando en el pasado, pensando en los fracasos pasados, no podemos recordar días de vergüenza cuando hicimos mal, cuando hicimos cosas vergonzosas. Sí, debemos de guardar en la mente eso. Sí, debemos de ir adelante, sin duda. Pero es como Pablo, hasta el fin de la vida, no podía olvidarse de la vergüenza de haber matado a Esteban. Dios le perdonó, pero esto le dio motivo para seguir sirviendo con celo, con ánimo, con diligencia, sirviendo a Dios hasta el fin de la vida. Y esto es lo que Dios iba a dar a los de este pacto de Él. Y esto es nosotros. Dios nos limpia de todo pecado. Dios nos perdona. Pero nos ayuda a entender la seriedad de nuestros pecados. Hermanos, capítulo 17 de Ezequiel es una parábola de dos águilas hablando de un ejemplo de no cumplir un pacto, un juramento. En este caso, cuando Babilonia entró y los venció,
llevó cautivo a Joaquín, o Jeconías, pero quedó Sedequías, y el rey Sedequías hizo juramento, hizo pacto delante de Dios, llamando a Dios como testigo, Jehová, pero hizo pacto con Babilonia, Nabucodonosor, de ser fieles, y podían prosperar conforme a lo que Dios había dicho. Así, algunos como quedando en Babilonia y otros en Jerusalén, en Judea, podían seguir. Pero después de algunos años, Sedequías buscó alianza con Egipto, otra águila. En la parábola habla de dos árboles y de un árbol que, o esta semilla, este pueblo, símbolo de Israel, echando raíces y buscando auxilio de Egipto. Y rompió el pacto. Hizo delante de Dios. Y podemos razonar, pues fue malo el pacto porque no fue bueno que un judío hiciera pacto con un gentil. No importa. La verdad es que hizo juramento delante de Jehová. No importa que fuera gentil, incrédulo, corrupto, hombre. Hermanos, yo conozco hermanos que hacen acuerdos con gente no cristiana. Y dice que no tienen que guardar su palabra porque no son cristianos. Eso es que engaño, hermanos. Dios en el cielo dice que allí en el Sermón del Monte, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nuestra palabra es sagrada delante de Dios. Dios exige que guardemos nuestras promesas, nuestra palabra delante de Él. Pero últimamente Dios les iba a castigar. Iba a castigar a Sedequías, y el tema de mucho de este Ezequiel tiene que ver con esta historia, que muy pronto, dentro de 6 años, iban a ver a Sedequías encadenado, ciego, con sus hijos ya muertos, allá en Jerusalén. Por lo que él hizo aquí, que se refleja en Ezequiel 17. El 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Así es nuestro Dios. Aunque no podemos escuchar su voz siempre, no siempre está hablando en nuestro oído, no siempre está haciendo mucho ruido, pero está Dios en el cielo observando y juzgando. Ya ha hecho sus promesas. Su palabra está escrita. Podemos leer en su libro lo que Dios prometió que va a hacer. Y cuando Dios habla, su palabra no se rompe. Nunca falla su palabra. Y podemos confiar en eso. Así termino, hermanos, y que Dios lo bendiga.